Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des entendimiento, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, trae iluminación, Señor, ilumínanos. Señor, ilumínanos, Señor, ilumínanos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora, para este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, diga conmigo. Tome asiento y diga conmigo. Preste atención aquí. Tome asiento, diga conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón, mi entendimiento para recibir tu verdad, la voluntad del Padre. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo que tenemos que hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos están entendiendo que la voluntad del Padre es el todo de la vida? ¿Cuántos están entendiendo? No me diga amén, levante su mano nada más. No me diga amén. ¿Está entendiendo que la voluntad del Padre es el todo de la vida? Yo estoy orando mucho por realmente hacer la voluntad del Padre, porque sin la voluntad del Padre estamos perdidos. Amén. Si la voluntad del Padre yo no sé, si la voluntad del Padre yo no conozco, si la voluntad del Padre yo no la entiendo, estoy perdido. Estoy perdido. Dile a tu hermano, si tú no entiendes la voluntad del Padre, estás perdido. Dile a tu hermano, estás perdido. Aún dentro de la iglesia del Señor, si no conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, estamos, aleluya, estamos a la deriva. Ahora, el apóstol Pablo dice algo aquí, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el día lunes que estuvimos orando aquí en la intercesión, en la mañana, el Señor me dijo, el Padre me dijo así: quiero a mis hijos, dijo así el Señor. Así me dijo el Padre, quiero mis hijos. Fue algo tan particular. Yo estaba orando, yo había estado adorando, pero luego salí a la intercesión, porque tomé un momento para escribir, y de ahí salí a interceder porque el Señor me había dicho que interceda por hermanos. Me había dado imágenes de personas por orar, pero eran hermanos mayores. Pero de pronto cuando el Espíritu Santo, en ese momento que yo estoy intercediendo por ellos, internamente yo le estoy preguntando al Espíritu Santo, ¿qué más quieres que ore? ¿Por qué más quieres que ore? Entonces el Espíritu Santo me hace acordar que me había mostrado a los niños como María, como Daniel, como Steven, como Luana y los demás que son de esa promoción de edad. El Espíritu Santo me trajo para orar otra vez por ellos, porque yo estoy orando por ellos. Específicamente estoy orando por ellos. Pero el Espíritu Santo me trajo otra vez a orar por ellos para que ellos tengan un encuentro con el Señor verdadero, para que ellos verdaderamente tengan una relación con Cristo y no sea que estén aquí simplemente porque sus padres estamos aquí, sino porque ellos realmente conozcan a Jesús. Entonces el Señor me está llevando a orar por ellos. Entonces, mientras que yo estoy orando por ellos, estoy hoy pidiendo al Señor, estoy intercediendo en eso, yo estoy intercediendo y me estoy dejando llevar por el Espíritu. Hermanos, para cuando usted interceda, usted déjese llevar por el Espíritu. Déjese llevar. No se mantenga en un protocolo de como ya aprendimos a orar, ciertas formas o ciertas cosas, ya aprendimos y siempre lo hacemos así. Eso es un protocolo, o sea, algo que tú aprendiste siempre lo
lo repites, siempre lo repites. Entonces yo me traté de dejarme de llevar por el Espíritu Santo para interceder, y mientras que yo estaba intercediendo por eso, en un momento yo estaba parada aquí, y yo tengo la costumbre de que cuando oro tengo mi rostro mirando hacia arriba, hacia el cielo, aunque yo no estoy abriendo los ojos, estoy mis ojos cerrados, ¿no? Pero es como una posición como que yo estoy dirigiéndome al Padre, ¿no? Eso es una forma, bueno, particular de cada uno. En fin, yo estaba ahí orando, y en eso, hermano, yo siento el corazón de Dios, yo siento el corazón del Padre, así como que yo estoy aquí parada y a una distancia como de 1 metro nada más, siento el corazón del Padre. Y en ese momento que yo siento a su corazón del Señor, viene a mí un quebranto en mi corazón, un quebrantamiento. Ahí es cuando la voz del Señor me dice, quiero a mis hijos. Pero cuando vino, yo no vi una figura así física, yo no puedo describir como vi un corazón así, no, porque no vi eso. Pero lo que mi espíritu percibía que era el corazón del Padre. Y claramente me decía eso, quiero a mis hijos. Y en ese momento el Espíritu Santo me da el entendimiento cuando el Padre me dice, quiero a mis hijos. El Espíritu Santo me comienza a dar entendimiento y me dice, el Padre está buscando vientres espirituales. Vientres espirituales. Porque la única manera de que los hijos del reino puedan ser alumbrados es a través de una gestación y un alumbramiento espiritual. O sea, no pueden haber hijos espirituales, hijos que el Padre quiere, si primero no hay una, ¿qué dije? Gestación. Si primero no hay una gestación y seguido de la gestación no hay un alumbramiento. Y claramente el Espíritu Santo me dio entendimiento de que solamente la multiplicación, la cosecha de hijos de Dios, ojo, el Padre está buscando sus hijos, está queriendo a sus hijos, no está queriendo personas que llenen una congregación, sino el Padre quiere a sus hijos, Él quiere a sus hijos. Y para que esto suceda, para que los hijos realmente nazcan, se necesita vientres. Se necesita vientres. Entonces, el Señor me hizo así como una conexión así entre su corazón y mi corazón, y me hizo ver en mi espíritu cómo de su corazón los hijos de Dios están en su corazón. Nosotros, ¿de dónde salimos? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde vinimos nosotros? Del corazón del Padre. Nosotros vinimos del corazón del Padre. Entonces, todos los hijos del Padre están en su corazón. Entonces, pero si están en su corazón, para que vengan a esta tierra, de su corazón necesita establecerse ¿en dónde? En vientres espirituales. ¿Qué son los vientres espirituales? Son espíritus que están aquí en la tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dile a tu hermano, eres tú. Eres tú, dile, eres tú. Dile, eres tú. Eres tú. Entonces, si los hijos que aún no han nacido y que aún, mira, hijos que no han nacido pero que están aquí, y hijos que no han nacido pero que están afuera, ¿eh? Si todavía no han nacido, están en el corazón del Padre. Pero para que puedan nacer, el Padre necesita vientres, digo otra vez, vientres espirituales. Cuando del corazón del Padre va a salir la semilla de esos hijos, que se van a establecer ¿dónde? En vientres espirituales. Esos vientres espirituales van a cargar
a esos hijos espirituales del Padre. Y en un momento los van a parir. En un momento los van a parir. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por quienes sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nótese que Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo, es decir, ¿qué quería Pablo? Hijos del Padre. Porque dice hasta que Cristo. Y ese hasta que Cristo quiere decir que está pariendo hijos del reino. No está pariendo gente que sí creo en Jesús, sí voy a la iglesia, sí voy a una iglesia cristiana. No, está pariendo hijos para el Padre, que están conformados a la imagen de Cristo. Por eso es que hay mucha diferencia, muchísima diferencia entre el que nosotros querramos ganar gente para la iglesia, traer gente a la iglesia. Hay muchísima diferencia en el deseo de nosotros, el deseo del pastor, el deseo mío, el deseo de los líderes, el deseo de los ministerios, el ganar gente para la congregación. Hay mucha diferencia entre eso y entre lo que el Padre quiere. El Padre quiere hijos. El Padre quiere hijos. Ahora dile a tu hermano, la voluntad del Padre es que quiere a sus hijos. Dile. La voluntad del Padre es que quiere a sus hijos. Amén. Y yo me quedé ahí quebrantada. Estaba llorando, diciéndole al Señor, que mi vientre sea uno de esos vientres espirituales, que yo quiera gestar, que yo pueda gestar a los hijos que tú quieres tener, a tus hijos que tú quieres tener. Quiero gestar, quiero embarazarme de los hijos del Padre. Ahora mire, como dice el apóstol Morris Cerullo, toda verdad es paralela. Como es en lo natural, es también en lo espiritual. Amén. A ver, dile a tu hermano, despierta, por favor, para que entiendas. Despiértate para que entiendas. Para tener un hijo, ¿qué se necesita para tener un hijo? Fernando, ¿qué necesitamos para tener un hijo? Dime algo. Vayan pensando, ¿qué se requiere? Al hombre y la mujer, ya tenemos al hombre y la mujer, ya. ¿Qué más? Silvia, ¿qué más necesitamos? Uy, se está demorando. A ver, hermana Adela, ¿qué más necesitamos para tener un hijo? Ya, la pareja ya está presente, ya está la pareja. ¿Qué más necesitamos? Estamos hablando en lo natural nada más. A ver, ¿qué más? Hermana Maribel, ¿qué más? Claro, pero para embarazarse, pues, ¿cómo te vas a embarazar? Pues porque dicen me va a embarazarse. Muy bien, número 1, se requiere amor. Amor, número 1, amor. Otro, ¿qué más se necesita? Fabiola, ¿qué más se necesita? Intimidad, que podría decirse en otras palabras, ¿qué es intimidad? ¿Qué cosa es? ¿Qué es, Carmen? ¿Qué relación? Pues porque relación es general. ¿Qué relación? Relación sexual. Número 2, pasión. Primero, amor. Segundo, pasión. Tercero, ¿qué más se necesita para tener un hijo? No, pues ya está la pasión, pues ahí está el deseo, ahí está todo eso. Ya, no, eso no.
Ya está ya. Ya está ya. ¿Qué más? Ya está la semilla puesta, ya todo eso está. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita? ¿Ah? Ya, la paciencia está dentro del amor, ya. ¿Qué más? ¿Qué más, Silvia? ¿Ah? No, solo estamos hablando para tener un hijo, nada más. No estamos hablando de criar, eso no estamos hablando. Solo para tener un hijo, nada más. ¿Ah? Ya, el cuidado del embarazo, y eso tiene una palabra. A ver, ¿qué más? ¿Pero qué más? A ver. Sacrificio, diga. Sacrificio. 3 cosas para tener un hijo. Amor, ¿qué más? Pasión y sacrificio. En este caso, sobre todo, la de la mujer para tener al hijo en el vientre durante los meses de gestación y para parirlo, ¿no? Todo eso lleva un sacrificio. Ahora, eso mismo, el Señor me hizo entender, eso mismo tiene que ser llevado en el ámbito espiritual. Para tener hijos espirituales, ¿qué necesitamos primero? Amor. Amor, pero ¿qué amor? Porque en el ámbito natural hablamos del amor de pareja. En el ámbito espiritual, ¿de qué amor hablamos? Sí. ¿Con quién? Con el Señor. Exactamente. Realmente, para dar hijos al Padre, yo tengo que estar enamorada de Cristo. Tengo que tener un amor con Cristo. O sea, si las personas, dos personas, para poder unirse, tener una familia, primero han tenido el amarse mutuamente, primero se han amado, ¿no es cierto? De la misma manera, para yo darle hijos al Padre, primero tengo que amar ¿a quién? A Jesús. Estar enamorada de Jesús. Por eso es que en el Apocalipsis dice, ¿no? A la iglesia en Éfeso, tengo una cosa contra ti. ¿Qué cosa? ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado, Fernando? Tu primer amor. Porque el amor es la base en el reino de Dios. El amor es el fundamento en el reino del Señor. Amén. Entonces, el amor es lo primero. ¿Qué más? El segundo es la pasión. Porque verdaderamente, sin pasión, no se puede concebir. Jesucristo vino a esta tierra por amor y con pasión. Por eso muchos títulos en los evangelios dicen la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque Él tenía que estar apasionado verdaderamente para cumplir con la voluntad del Padre, apasionado con la creación, apasionado por la humanidad. Si nosotros no tenemos pasión, nosotros no le vamos a dar hijos al Padre. No le vamos a dar hijos al Padre. Y tercero, tiene que haber, ¿qué más? Amor, pasión y sacrificio. Bueno, ya todos sabemos lo que requiere el sacrificio, ¿verdad? Y ahí verdaderamente pues entra el sentir esa expresión manifiesta, esas acciones, esas obras que demandan sacrificio para poder cuidar o para poder gestar y para poder alcanzar a esas almas para que se conviertan al Señor y nazcan de nuevo y sean hijos del Padre. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Que no es fácil que la gente se entregue al Señor. Dígame, ¿es fácil que la gente se entregue al Señor? No. ¿Qué se necesita? Un sacrificio. Un sacrificio. Entonces, primero empezamos. Número 1,
amor. 2, pasión. Y 3, sacrificio. Otra vez, el Padre dice, quiero tener a mis hijos. Tener hijos para el Padre Celestial, como asimismo tener hijos nosotros, los que tenemos hijos, no es una cosa de ir a la tienda y comprar una camiseta. No, no es así. No es así. Tener hijos verdaderamente conlleva un proceso, una maduración, conlleva un sacrificio, hermanos. Pero la voluntad del Padre es que quiere tener sus hijos. El Padre quiere tener sus hijos. Amén. El Padre quiere tener sus hijos. ¿Qué está pidiendo el Padre para tener sus hijos? Lo dije al principio. ¿Qué está pidiendo el Padre para tener sus hijos? ¿Qué está pidiendo el Padre para tener sus hijos? Lo dije al principio. Vientres espirituales. ¿Qué está pidiendo el Padre para tener sus hijos? Vientres. Agarra tu vientre. Vientres espirituales. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados de Cristo, cuando nosotros estamos apasionados por la voluntad del Padre y cuando estamos dispuestos al sacrificio por querer agradar al Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? El Padre va a poner sus semillas en mi vientre. Y yo voy a cargar esas semillas. Yo las voy a cargar. ¿Me entiende? Y yo voy a parir esos hijos. Yo voy a parir esos hijos. ¿Cómo sucede eso, hermanos? Cuando nos unimos al Señor en un solo espíritu. Y cuando estamos unidos en un solo espíritu, entonces realmente viene del Padre a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestro vientre, sus semillas. Y el Padre nos va a decir, quiero que me des mis hijos. Predica mi palabra, siembra la semilla, intercede, ayuna, vigila por estos, están por nacer. Haz esto, y en un momento se va a alumbrar. ¿Alguien me está entendiendo? Si eso no sucede, si ese proceso no se da, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Ah? No le vamos a dar al Padre a sus hijos. Vamos a ser como esas jovencitas, ¿no? En el mundo, más que todo en las naciones europeas, ¿no? No quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque les afecta su vida cómoda. Les afecta sus metas, les afecta sus anhelos personales, les afecta el querer llegar a una posición económica y no quieren tener hijos. Nos vamos a comportar nosotros de esa manera. No, Señor, no te puedo dar hijos por esto y por esto. Tenemos un montón de argumentos para no darle hijos al Padre. Pero el Padre está diciendo, quiero tener mis hijos. ¿Hay alguien que quiere ser el vientre del Señor? No me diga amén, levante su mano. ¿Hay alguien que quiere ser vientre del Padre? ¿Qué hay que hacer? Número 1. Número 2. Número 3. Sacrificio. Amén. Ahora mire, eso me pasó el día lunes, pero el día de hoy
me levanté así, con una imagen que yo se supone que he soñado, ¿no? Y me levanté con una imagen que yo estaba aquí, dice, aquí en la iglesia, y me había parado en este lugar y comencé a decir a la gente, yo le comenzaba a decir a la gente, nuestro cuerpo es el medio por el cual la presencia de Dios va a descender a este lugar. Yo decía así, en la imagen que yo me desperté y la vi, me vi. Y yo decía, y yo me agarraba, mi cuerpo me agarraba y yo decía, este cuerpo, cuanto más santo es, se convierte en un recurso importante para la presencia de Dios. Y en mi mente estaba la palabra santidad. Así, en mi mente estaba eso. Entonces, yo me fui a orar en ese momento, estaba orando con mi esposo, estábamos orando, estábamos adorando. En eso el Espíritu Santo me comienza a llevarme a mí personalmente a renunciar a ciertas cosas que estaba acumulando en mi corazón. Es decir, el Espíritu Santo me comienza a hacer que yo me limpie, que limpie mi corazón, mis pensamientos. Y yo estaba orando. Mientras que yo hacía eso, comenzaba a renunciar a pensamientos y cosas, renunciaba, sentía que el Espíritu Santo me liberaba internamente. Y luego de eso, el Espíritu Santo me trae cánticos de la santidad de Dios. Entonces yo le decía a mi esposo, pon esta canción, y comenzamos a adorar. Y pon esta canción, y comenzábamos a seguir adorando. Y cuando en ese momento, hermano, así, pero en un segundo, la atmósfera de ese momento cambió. Y yo sentí claramente como una presencia de Dios vino así. Vino que me envolvió a mí totalmente. Y el Espíritu Santo me confirmó así claramente, en la santidad yo habito, me dijo el Señor. Y entonces yo comencé a ver en la Escritura. Y esto tiene que ver mucho, lo que el Señor me habló hoy día, está muy relacionado con lo que el Padre quiere que nosotros hagamos para que se cumpla lo que Él ya dijo que tiene que ser. Por ejemplo, vayamos a la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12 y versículo 14. Amén. Hebreos 12, 14. Por favor, ¿puede leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Amén. Entonces dice aquí, ¿no? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, no verán al Señor. Muchas veces yo he escuchado este pasaje de la Escritura que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestra mentalidad humana, en nuestra interpretación natural, siempre ha llevado, a mí me ha llevado, sé que a muchos les ha llevado a pensar de que esto se refiere a que nunca llegaremos a estar en el cielo. Pero el espíritu de la revelación va mucho más allá que eso. Y cuando habla este pasaje, sin santidad nadie verá al Señor, está hablando de nuestra vida con Dios, de nuestra relación con Él. Es decir, de que cuando nosotros tenemos comunión con Él, tenemos que verlo. En nuestra comunión con Él tenemos que verlo. Pero
la santidad es un requisito para verlo. Estoy hablando aquí en la tierra, no allá en el cielo, aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay una santidad que hemos recibido por la fe. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Amén? ¿Por qué es santa, hermana Maribel? ¿Por qué es santa? Amén, porque ha recibido a Cristo como su Salvador y la sangre de Cristo la ha santificado. Amén. Esa es una santidad que hemos recibido por fe. Amén. Pero hay una santificación que va creciendo en nosotros. Dependiendo de esa santificación de cada uno de nosotros, es que nos va a permitir o no poder ver al Señor. Y por eso que cuando uno comienza a santificarse más, sus ojos espirituales van a comenzar a abrirse más. Y va a poder ver al Señor. Ahora mire, cuando hablamos de santidad, mayormente nos dirigimos a ser puros hablando sexualmente. ¿Verdad? Cuando hablamos de santidad, mayormente nos dirigimos a ello y por supuesto que es eso, ¿no? Tenemos que ser puros sexualmente. ¿Amén? Porque cuando decimos cayó en pecado, ya quebrantó la santidad, solamente nos dirigimos a la fornicación, al adulterio, a la pornografía y etcétera de cosas. Sin embargo, en este pasaje, específicamente en este pasaje que acabamos de leer, nos habla de algo, de otra cosa en cuanto a la santidad. ¿Y qué dice? ¿Qué hemos leído? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? María, ¿cómo dice? Lee. 14. Ajá, ahí nomás. Esfuércense por vivir en paz con todos. O sea que la santidad es que yo esté en paz con todos. ¿Se da cuenta? Que eso es santidad. Que yo no tenga en mi corazón, ¿qué cosa? Resentimientos, ¿qué más? Odio, ¿qué más? Amargura, cólera, rechazo por alguien. Dice el apóstol, esfuércense por estar en paz con todos. Y eso es santidad. Wow. Por eso es que, mire, la mayoría de personas pecamos en el sentido de ¿qué? De los resentimientos, ¿sí o no? Digan, ¿cuántos se resienten aquí? ¿Cuántos se ofenden acá? Fabiola, ¿tú no te ofendes nada? Ya, como no dices nada. Y cuando nos ofendemos, nos ofenden o ofendemos, contaminamos nuestro. Y cuando nuestro corazón se contamina, ¿qué va a pasar? La santidad está opacada. Y cuando la santidad está opacada, no nos permite ver al Señor. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Amén. A ver, hermanos, rapidito. Mateo capítulo 5, versículo 8. A ver, hermana Silvia, por favor, léalo. ¿Sí? Amén. Otra vez. ¿Qué dice? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Ellos, diga, verán. Otra vez, verán. ¿A quién? A Dios.
Eso es santidad. Un corazón limpio, eso es santidad. ¿Se da cuenta? Y la santidad nos permite ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Ser santos. Guardar el corazón, purificar el corazón, limpiar el corazón. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Amén. Leamos, por favor. Respondió Jesús y les dijo, leamos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, diga lo que ve, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo solamente me quiero enfocar cuando dice que el Hijo, ¿qué cosa hace? Ve lo que hace el Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, ver es muy importante. Ver es muy importante. Ahora, mire, estamos hablando de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús veía a su Padre? ¿Cree usted que Jesús veía a su Padre? ¿Cree que veía a su Padre? ¿Y nosotros debemos ver al Padre? Claro que sí. Debemos ver al Padre. Porque si no lo vemos, entonces, ¿qué hacemos? Si no lo estamos viendo, ¿qué estamos haciendo? Por eso que es necesario ver al Padre. En este punto de la vida de nuestro Señor Jesús, dígame, ¿el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Amén? Pero para hacer la voluntad del Padre, primero que tuvo que pasar. Para que Él haga la voluntad del Padre. Primero tuvo que ver. ¿Cómo podía Jesús hacer la voluntad del Padre si primero no veía? ¿Me entiende? Para hacer la voluntad del Padre, primero tenemos que ver. Hermano, esto de ver es tan importante. Y yo le pido a Dios que le permita ver. ¿Cuánto quiero que vea? Anhelo que vea. ¿Cuántos quieren ver? Amén. Tiene que tener un corazón para ver. Amén. Un corazón para ver. Y yo estaba meditando, mira hermano, yo estaba meditando en esto de ver, porque yo me he quedado sorprendida, ¿no? El día domingo, estuvimos orando con mi esposo y luego llamé a mis hijos para que vengan a orar. Y solamente canté 2 canciones con ellos. Inmediatamente el Espíritu Santo me trajo la palabra. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace del Espíritu no puede entrar. Y entonces yo les paré a mis hijos y les comencé a hablar sobre esta palabra y les comencé a decir que el Señor me había dicho eso, que ellos no más
deben de continuar teniendo una vida de comunión con el Señor, entre comillas, comunión con el Señor, y no lo ven y no lo escuchan. Y yo siempre les pregunto, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo? Nada, nada, nada. Y pregunto al papá, ¿qué le habló el Señor? Nada. Santo Dios. Y el Señor en ese día, eso fue el domingo, yo le pedí al Señor, ¿cómo le explico? Sobre todo a mi hijo Steven, ¿cómo le explico que entienda que el reino de Dios lo tiene que ver? En eso, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la sabiduría, ¿cuántos creen eso? Me trae este ejemplo así. Cuando los niños juegan videojuegos, ¿no? Están jugando ahí en la pantalla o en celular, ¿qué pasa? Ellos se conectan con esos personajes que están jugando ahí. Y en muchos casos, si usted ve las redes sociales, en muchos casos, esos personajes que están allí, les hablan a ellos. Les hablan a ellos. Y ellos les oyen. Y ellos comienzan a tener una comunicación con ellos, con esos personajes de los videojuegos. Y usted puede entender a partir desde ahí por qué en el mundo entero las nuevas generaciones están sufriendo de una esclavitud y adicción a los videojuegos. ¿Por qué? Porque es un ámbito espiritual. Entonces, cuando el Señor me dio ese ejemplo, mira, cómo los niños o adolescentes o adultos, pero más son entre adolescentes, ¿no? ¿Cómo pueden introducirse en esa pantalla, en ese aparato tecnológico y tener comunicación con esos personajes? Eso es una comunión. Diga, eso es una comunión. ¿Y por qué nuestros hijos, y bueno, no solo nuestros hijos, por qué mucha gente creyente, cuando tiene comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, no puede ver nada ni oír nada? ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿Me entiende? ¿Por qué no puede ver ni escuchar al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo o a los ángeles, qué sé yo? Pero cuando está en este mundo natural terrenal, influido por un mundo espiritual de tinieblas, sí lo pueden ver y oír. Estamos viviendo en una generación casi 100% espiritual. Estamos viviendo esa generación. Usted puede mirar las carteleras de los cines, los programas en la televisión, los nuevos programas en diferentes, donde se ven películas y qué sé yo, como Netflix o como YouTube, donde hay una serie de programas, todo está infestado del ámbito espiritual, pero obviamente del ámbito espiritual de las tinieblas. Pero que hay una realidad espiritual en este tiempo mayor, la hay. La hay. Diga, hay una realidad espiritual mayor en esta generación. Entonces, yo quiero que mis hijos y que los niños, por eso le dije al principio, mi oración es por esta generación, porque esa generación es la generación de Daniel, una generación que tiene que ser llevada al gobierno. ¿Alguien puede creer eso? Una generación que tiene que ser preparada para ser gente de reino, gente de gobierno. Aunque todos estamos llamados a reinar, pero hay una generación exclusiva, como la generación de Daniel, en medio de un ámbito babilónico donde tiene que ejercer el gobierno.
Pero esa generación es una generación preservada en pureza, en santidad, que no se va a contaminar y va a trascender a ámbitos altos de gobierno. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mientras que el Padre me había estado hablando eso, sentí de parte del Señor, basta ya, mis hijos y los niños y las generaciones realmente tienen que tener una relación con el Padre. Y tienen que oír a Dios. Y tienen que ver las cosas celestiales. Las congregaciones, las iglesias cristianas en todo el mundo, la gran mayoría, lo que ha transmitido no es el reino, sino lo que ha traído solamente es, ¿qué ha traído? ¿Qué es lo que ha traído? En vez de reino, ¿qué es lo que ha establecido? ¿Ah? No me ha entendido la pregunta. En vez de traer el reino, ¿qué es lo que ha traído? Religión. Eso. Lo que ha traído solo es religión. Yo me acordaba, hablándole a mis hijos, me acordaba que el primer día que yo nací de nuevo, el Señor me había hablado. Y yo no me había dado cuenta de eso. El primer día que yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo me habló. Y porque oí la voz del Espíritu Santo fue cuando yo me arrepentí y entregué mi vida a Cristo. Y el enemigo, que es el creador de la religión, el diablo, que es el creador de la religión, comienza a traer pura religiosidad a nuestra vida. Y no nos permite poder verdaderamente establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Porque la religión no cambia a nadie. Solamente es el reino de Dios. Y Dios está queriendo, el Padre está queriendo, diga, la voluntad del Padre es que Él quiere tener sus hijos. Sus hijos, no gente religiosa. El Padre no quiere gente religiosa. El Padre quiere sus hijos que le oyen y que le ven. Que le ven y que le oyen a Él, al Padre. Por eso es que el Padre está queriendo, hermanos, vientres espirituales. Diga, vientres espirituales. Que van a parir hijos espirituales. Y eso solo es posible cuando podemos tener una unidad con el Señor. Nada más. Solo es posible cuando tenemos una unidad con el Señor. ¿En dónde? En el Espíritu. Diga, en el Espíritu. Ahora mire, yo estoy así como, ¿cómo podría decir? Turbada de repente, no sé, o con muchas interrogantes dentro, porque en estos días que iba a ser las elecciones, antes de las elecciones, yo así mirando las noticias de PBO Digital. ¿Alguien ve PBO Digital? Con Philip Butters. Entonces él llama a Agatha Liz. ¿Cuántos han escuchado de Agatha Liz? Entonces yo tuve una curiosidad de escucharle para saber qué era lo que decía y por qué él escuchaba. Y ella, pues, ¿cuántos han visto a Agatha Liz? ¿Alguien ha visto? Entonces, en la entrevista, él le pregunta, ¿no? Le pregunta por personajes del gobierno y le pregunta por partidos, ¿qué va a pasar? Ella agarra sus cartas y comienza a hacer, ¿no?, sus cosas y comienza a responder por cada quien. Y a mí me sorprendió de que ella dijo, por ejemplo, que el partido Solidaridad Nacional no
aparecía en el nuevo Congreso. Y díganme, ¿sucedió así? Sucedió así. Y dice que ella había predicho en el año pasado de que para este año en el Perú iba a haber un incendio. Y ella solamente vio nada más que iba a haber un incendio que iba a afectar a la nación. Pero muchos pensaban, entre ellos, ideas que se le venía a la cabeza de empresas, ¿no? Que se iban, fábricas, que de repente se iban a quemar, o cosas así, ¿no? Y nadie se imaginaba que iba a pasar esto que pasó. ¿En dónde? Villa El Salvador. Y ella lo había predicho. Entre muchas otras cosas que ella había predicho y se habían cumplido. Oh, santo Dios. Y yo en mi espíritu, ¿no? Y en mi corazón decía, wow. ¿Y dónde está la iglesia de Dios? ¿Y dónde están los profetas del Señor, no? ¿Y dónde están esos videntes del Padre que tienen que ver las cosas que van a acontecer en el mundo, en la nación, en la ciudad? Y que tienen que ser las voces, que sean los que estén diciendo lo que va a pasar. Es una realidad espiritual, hermanos. A mí me dejó eso un insabor en mi corazón. Y cuánto más el Espíritu Santo me hizo ver de que cuánto Dios requiere a sus hijos que son hijos del reino, engendrados, paridos del Espíritu Santo. Y que tienen una conexión con el Padre cada día. Que el Padre les está hablando, que el Padre les está revelando, que el Espíritu Santo les está dirigiendo, que el Espíritu Santo les está mostrando y ellos están siendo dirigidos por Él. ¿Cuánto se necesita en estos tiempos una iglesia verdaderamente espiritual? Verdaderamente espiritual. Y por eso es que siento esto en mi corazón, hermanos, hermanas, siento esto en mi corazón, que Dios realmente quiere gente que ya no más cargue una religión, que ya basta de ser religiosos, que ya no debemos seguir conformándonos o amoldándonos, ¿qué se puede decir? Resignándonos a ser gente religiosa, que no hace nada verdaderamente en cuanto al reino de Dios aquí en la tierra. Y yo verdaderamente sí creo que esta generación son una generación como la generación de Daniel. Y hay una responsabilidad, hermanas, hay una responsabilidad. Sobre todo le digo a las hermanas, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad que esa generación no se contamine con el mundo. Yo he empezado a llevar a mi hijo a hacer estudio de la vida de Daniel. No solamente así una cosa simple, no, sino a verdaderamente tener un estudio de la vida de Daniel. De ver la historia de su vida, de ver el contexto familiar, el contexto nacional, el contexto a la nación donde fue llevado, la vida, la calidad de vida que tuvo él, la preparación que él tuvo y todo eso. ¿Por qué? Porque siento de parte de Dios una responsabilidad de preparar, preparar. Tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural, gente de reino. Por ejemplo, en la vida de Daniel entre los 15 y 17 años fue llevado a Babilonia y él era un príncipe. Daniel era un príncipe. El Señor dice, mira a tus hijos como príncipes.
Dile a tu hijo, eres un príncipe. Dile a tu hija, eres una princesa. Eres una princesa. Estás llamado a reinar. A reinar. ¿Me está entendiendo? Entonces, hablando en el ámbito natural, dígame, a un hijo de un rey, un príncipe, pues, ¿no? Hay que estar diciéndole a cada rato, oye, compórtate como príncipe. Oye, haz esto como un príncipe. Oye, funciona como príncipe. ¿Hay que estar diciéndole eso? No, porque el que es príncipe se sabe príncipe. ¿Me entiende eso? El que es príncipe se sabe que es un príncipe. El que es un rey se sabe que es un rey. No tiene que estar diciéndose a sí mismo, oh, soy el rey de acá, de qué sé yo. Soy el rey de... ¿Dónde hay reyes? ¿España? No, ya no hay en España ya. En Inglaterra, ¿no? Soy el rey de Inglaterra, soy la reina. No, o sea, la identidad que tienen como reyes, como príncipes, como princesas, es algo inherente. No tienen que estar recordándoselo. Es algo establecido, aún hasta, si se podría decir, en su sangre. Ya está establecido. Entonces, cuando los reyes y los príncipes, lo único que tienen que ellos aprender es a funcionar como tal, nada más. Funcionar como tal. Lo que tienen que aprender es a ser formados los que son pequeños para un reinado, nada más. Pero lo que son, ya lo son. El Espíritu Santo me decía, así como Daniel, él era un príncipe de Israel. Daniel fue un príncipe de Israel y sus amigos también fueron príncipes, porque el rey Nabucodonosor buscó de la realeza a sus príncipes y quiso tener en su séquito príncipes. ¿Me entiende? Y esos príncipes, así como Daniel y los demás amigos, eran gente preparada. Digan, gente preparada. Y ellos destacaron en medio de Babilonia, en medio de una nación, diga, archi, mega, hiper, pagana. Diga, archi, mega, hiper, pagana. Ellos brillaron allí. Y Dios quiere que nosotros formemos y levantemos generación de gobierno. Diga, de gobierno. Y son tus hijos. Dile a tu hermana, son tus hijos. Dile, son tus hijos. Prepáralos. 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 ¿Sabe qué pasó ese día domingo después que yo estuve hablando? Tienes que ver y tienes que oír. No te la puedes pasar así. No te la puedes pasar día con día, semana con semana, que cantas y oras y no le escuchas nada a Dios. No, eso no puede ser, porque Cristo vino a traer su reino, no vino a traer religión. Cristo vino a traer su reino, y su reino es sobrenatural y es real, es tangible. Y continuamos orando. Y Steven estaba quebrantadísimo de lo que Dios estaba tocando su corazón. Y pregunté, Priscila, ¿qué te habló Dios? Ah, sí, Dios me habló esto. ¿Pudieron oír a Dios? De eso se trata el reino. De eso se trata el reino. El reino no es una religión, hermanos. Hermanas, ya basta de religión. ¿Cuántos queremos que realmente muchas personas se entreguen a Cristo de verdad? ¿Cuántos queremos eso? Solo va a ser posible trayendo el reino de Dios aquí. Solo va a ser posible así. Pero Dios necesita. ¿Qué pide el Padre? ¿Qué pide el Padre? Ya. ¿Y qué necesita? Vientres. Diga, vientres espirituales. Y aunque en eso sí me dijo el Señor particularmente, son las mujeres
las llamadas a parir los hijos para el Padre. El apóstol Pablo, uno entre 1000, fue un hombre que tuvo en su espíritu el dolor de parto. Pero ese es uno entre 1000. Pero las mujeres tienen la característica dada por Dios que saben lo que es el dolor de parto, saben lo que es tener hijos, saben lo que es llevar los hijos en el vientre, saben eso. Por lo tanto, en alguna medida les faculta para tener la sensibilidad de unirse al corazón del Padre y en su espíritu poder gestar los hijos que el Padre quiere tener y poder alumbrar esos hijos para Él. Eso no desmerece ni quita el hecho de que haya hombres que van a sentir eso, pero realmente en la mayoría de casos van a ser, digan las mujeres, digan las mujeres. Por eso es que la profecía del 2020 ha declarado que en este tiempo, ya desde el tiempo del año pasado y por delante, va a haber un movimiento fuerte de las mujeres que Dios va a usar poderosamente. ¿Cuántas mujeres van a ser usadas de aquí? ¿Cuántos vientres para el Señor van a estar dispuestos para el Espíritu Santo? Aleluya, vamos a orar, póngase de pie.